a todos. Hoy es viernes de debate en el Ornitorrinco y el invitado hoy es Óscar Calvo, que es un historiador de la Universidad Nacional. Y les escogí un texto de José Antonio Lizarazo, que nos habla de la epidemia en el 19, un texto escrito en el 39. Para nosotros era muy importante como hacer esta relación entre el hoy y el antes y saber que no todo lo que vimos es tan nuevo. Entonces los dejo con Óscar y pueden ya si quieren ir escribiendo sus comentarios y los retomaremos hacia la mitad de la charla. Bueno, hola a todos, a todas. Muy buenas tardes aquí desde Colombia. Voy a hablar sobre José Antonio Soro Lizarazo y el título que puse es Bestiario Invisible porque lo que me propongo es un poco contar cómo, tras los pasos de la literatura, de la escritura, de la primera mitad del siglo, se comienza a ser visible cosas que antes eran difíciles de imaginar. Bueno, lo primero es contar quién era Osorio Lizarazo, que no es un autor muy conocido, es un escritor dedicado especialmente a las crónicas y a las novelas, que trabaja como empleado de minas de oro, haciendas cafetaleras, como empleado público también. Al final de su vida también trabaja con dictadores y él hace de su obra como una especie de cuadro basado en su propia vida, en su propia experiencia. La idea es que él construye una narrativa en torno a la formación de la nacionalidad colombiana y lo hace con una perspectiva naturalista y realista. Hay algunas de sus obras que están dedicadas, por ejemplo, El hombre bajo la tierra y la cosecha, a las minas y al mundo cafetero, pero su trabajo es más conocido por Bogotá, por dedicarle un espacio que hasta entonces no había tenido la ciudad en la novela colombiana, y de allí salen algunas de sus más interesantes novelas, que son Hombre sin presente, La casa de vecindad y mucho más tardía, El día del odio. El texto que yo propuse se llama Las escenas de horror y de miseria que Bogotá presenció durante la epidemia de gripa de 1918. Y esta es como una especie de parteaguas o de nudo gordiano en la narrativa de Osorio, porque es el cambio entre el adolescente que sale de su casa de Bogotá y va a trabajar a las minas de oro en el Viejo Caldas, que regresa después de algunos meses de aventura solitaria, y lo encontramos instalado allí en el Hospital San Juan de Dios cuando entre septiembre y octubre de 1918 se desata la epidemia que entonces se denominó de gripa española, de gripa comúnmente, y que va a alentar muchos años después la crónica que tuvimos la oportunidad de leer. Pues bien, es un nudo gordiano no solo en la vida de Osorio, digamos que del niño que se vuelve hombre, del adolescente que se encuentra atravesado por la medicina, que está identificado en una cama por un número que presencia la muerte, vive la enfermedad, sino también por lo que significa para el país, porque la epidemia de gripa de 1918 está estrechamente relacionada con la construcción de lo social y la idea de una higiene, una medicina que está más volcada a lo social, que está más volcada a la ciudad, y ya no solo, digamos, con los criterios que se tenían del siglo XIX. En esa medida, permite hablar no solo de Osorio de Lizarazo, sino también de la ciudad. Esta es la imagen que él presenta de una ciudad que se convierte en un gigante hospital. Para entender esto, también vale la pena, no sé si me ayudas a mostrar las imágenes. Bueno, este es Osorio de Lizarazo, aproximadamente 1940, cuando escribe la crónica. Y esta es la imagen original o el dibujo original de Gómez Jaramillo que aparece con la crónica.
y en 1924, 1925, cuando era reporter de Mundo al Día. Pues bien, es muy interesante notar que del siglo XVIII, especialmente en el siglo XIX, se construye la visión ecológica que nosotros tenemos del planeta, en la medida en que se comienzan a concebir estas ideas sobre el aire, sobre el ambiente, sobre una casa común, que están marcadas por una concepción de un mundo que está en permanente degradación. Hay un texto hermosísimo que recomiendo que se llama El perfume y el miasma, el olfato y el imaginario social, de Alan Corbin, que precisamente nos muestra el origen de este tipo de sensibilidades que convergen con nuestra época. Pues bien, en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX, el mundo se observa como un mundo que se está acabando, un mundo que se está deteriorando y que solo puede derivar en el caos. Se piensa que existen unos seres terríficos como los miasmas que con el solo contacto a través del aire pueden producir las enfermedades, las infecciones y expandirlas en ese ambiente cerrado, en esas cámaras o casas donde la corrupción del aire es el principal vector de la enfermedad. Pues bien, solo hasta finales del siglo XIX se piensa en términos de la transformación de la vida, de lo invisible, de la mano del microscopio. Entonces se habla de bacilos, de levaduras, y tendrá que pasar tendrá que pasar algún tiempo, ya entrado el siglo XX hasta los 30, cuando a partir del microscopio eléctrico se pueda hablar de los virus. Pues bien, buena parte de la literatura de Osorio Lizarazo lo que hace es que trae presente algunas cosas que no se podían decir o que eran censuradas en la literatura de la época. Por ejemplo, Jaime Eduardo Jaramillo, en un libro muy interesante que se llama El deseo y el decoro en la literatura colombiana, nos cuenta las diferentes estrategias para, a través de los símbolos de la naturaleza, decir el cuerpo, decir el sexo, porque todavía en los años 10, en los años 20, no era posible en la narrativa colombiana que esto se expresara directamente. Pero no era lo único que estaba censurado. También la pobreza es innombrable. Hay un dato muy interesante, es que cuando Osorio Lizarazo publica su primera novela en 1930, que se llama La casa de vecindad, esta novela va a ser rechazada por ser considerada demasiado cruda, por ser considerada muy directa, porque se refiere a la pobreza en Bogotá, y solo la va a vender, curiosamente, la librería médica. Es como el único distribuidor que tiene. Se producen 1000 libros y solo Osorio Lizarazo va a vender en ese momento 60 libros. Es una de las obras, de las novelas principales de la literatura colombiana en el siglo XX. Entonces, lo que quiere decir esto es que la medicina, la higiene, comportan la posibilidad de decir, comportan la posibilidad de expresar ámbitos de la realidad que antes no eran susceptibles de discusión pública. Hay un libro muy importante de Osorio Lizarazo que sale en 1926 que se llama La cara de la miseria. ¿Me puedes ayudar? La cara de la miseria comienza así. También eso es la ciudad. Todas esas casas pequeñas cuyas paredes de bareque han visto morir de hambre a sus habitantes y los han impulsado al crimen, forman parte de la ciudad. Lo mismo que aquellas miserias que se recogen en los hospitales, en los asilos de incurables y de mendigos. Entonces, este libro que les recomiendo mucho, La cara de la miseria, lo que hace es una búsqueda en los hospitales, en los psiquiátricos, en los cementerios, en los lugares donde se reúnen los adictos, para descubrir otra ciudad
que no era posible decir. También hay allí, por ejemplo, las descripciones, esta es una foto más tardía, de lo que era el Paseo Bolívar o el oriente de Bogotá, que se considera uno de los principales, es el término de la época, focos de infección, ¿sí?, a través de los cuales se difumina la enfermedad que va a atacar a otras personas, que logra, digamos, hacer visible la presencia de los desesperados, de la miseria en la ciudad. Claro, aquí les voy a mostrar, estas son las primeras pruebas microbiológicas que se realizan en Bogotá, hasta donde tengo conocimiento, son de 1910, a propósito de una epidemia de fiebre tifoidea, es lo que se va a saber después, que examinan la calidad del agua, y aquí hay un intento de buscar esa visibilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para el público estas son nociones todavía muy abstractas. Muy entrado en el siglo XX, cuando ya se ha descubierto que lo que existen son bacilos o microorganismos, levaduras, se sigue hablando de miasmas. Y es esa posibilidad de contar la ciudad, de descubrir los lugares que no han sido narrados antes, lo que hace más sensible la presencia de ese riesgo. Entonces la epidemia que está en el centro de la literatura de Osorio Lizarazo, lo que nos cuenta es ese momento, llamémoslo así, de terrible comunidad, de estrechas relaciones que pone en contacto una ciudad que no había sido vista con otra que ahora puede ser narrada, que está en sus trabajadores. Les voy a mostrar algunas fotografías de Daniel Rodríguez de la primera mitad del siglo XX, las lavanderas, en los ríos, en las plazas de mercado. Esta es, por ejemplo, la plaza central de mercado en la calle 10. Las ventas de esteras, materiales naturales, los orfanatos. Ya puedes quitar las imágenes. Entonces, en esa medida también la literatura, la crónica, la novela realista atraen algo que es invisible y que no solo está atada a los microbios, a los bacilos, o lo que luego se van a conocer también como los virus. Lo que se revela no es la enfermedad, no es solo la enfermedad, lo que está oculto es otra cosa. Esto nos permite tener una visión de cómo estamos conectados, del lugar que en las representaciones colectivas juegan también la enfermedad, el hambre, el hacinamiento en tiempos de la epidemia. Muchas gracias. Hola, Oscar. Mientras esperamos, ustedes ya pueden comentar o hacer preguntas, aprovechar este momento. Yo tendría muchas, pero principalmente dos. La primera es que el escrito se hace en el 31 y lo que cuenta sucede en el 19. Pues quisiese saber qué hay de biográfico, cuáles son las fuentes para este escrito, qué se sabe acerca de la manera en que el escrito se origina, pues de dónde viene todo esto que él cuenta. Hasta donde conocemos viene de su propia experiencia. O sea, efectivamente, él está allí en 1918 en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, bien herido porque tuvo una pelea en Marmato, en una cantina con viejos mineros. Y la crónica se produce 20 años después, como en esta estructura que la conocemos, no necesariamente los apuntes u otras crónicas menores que estuvieron en la mitad y que fueron en su mayoría publicadas en Mundo al Día hacia mediados de los años 20, porque es cuando Osorio Lizarazo se convierte en un cronista y tiene un lugar particular en el tiempo. Entonces, en la medida que la República Liberal se ha consolidado y que las reformas sociales se han implantado, Osorio Lizarazo lo que va a hacer en este espacio que tiene en el tiempo, además de las notas propias de la política, del Congreso,
del ejercicio de reportería cotidiano es rescatar la memoria de la Bogotá que precedió las reformas sociales, la historia, en este caso, de un hecho determinante que parte, por ejemplo, que hace importante las reformas sobre la vivienda, sobre la higiene pública, y también quiénes eran los personajes o cuáles eran los luchadores sociales de principios del siglo XX que habían tenido un gran protagonismo antes que digamos, los grandes próceres liberales. Él en esta misma época hace crónicas sobre Jacinto Albarracín y la titula El primero que construyó un soviet en América, sobre Biófilo Panclasta, sobre Pablo Emilio Mancera, sobre Julia Ruiz, es decir, sobre una cantidad de personajes de la bohemia simbolista, pero también de las luchas sociales, de las luchas obreras, que habían sido olvidados. Entonces, en resumen, la crónica tiene lugar a finales de los años 30, casi 20 años después, porque es el momento en que esta plataforma y estas ideas de lo social ya tienen un lugar en la política colombiana, y él mismo se ha granjeado un espacio en el periodismo, en la gran prensa. Sí, eso es, digamos, me lleva a la segunda pregunta, que es: el texto tiene una gran calidad literaria, pues como lo dices, visibiliza lo que era invisible y se permite la ironía, se permite la crueldad, se permite muchas cosas que es difícil de imaginar en otros textos de la época. Mi pregunta es como la receptividad. Pues obviamente yo personalmente no lo conocía, pero en el tiempo en que eso sucedió hace un siglo, como escritor, la receptividad que tuvo o que ha tenido, ¿no? Me imagino que la manera en que muestra las cosas pues hace que se haya mantenido marginal, ¿no? No sé. Ya, inicialmente sí, inicialmente Osorio Lizarazo lo dice de manera explícita, la recepción que hay de su primer libro, En la casa de vecindad, está absolutamente recomendada. Es una novela que a pesar de los casi 100 años que han pasado desde su publicación, permanece vigente. Es una novela que prácticamente no se lee, que es escasamente criticada, y así lo van a hacer algunos de sus siguientes libros. Mientras La casa de vecindad está dedicada al mundo de los inquilinatos, de las vecindades, del trabajo de los obreros, es la historia de un impresor, de un linotipista que se queda sin trabajo por los cambios tecnológicos. Luego él va a hacer una novela de empleados públicos, Los hombres sin presente, y también la historia de la vida minera, El hombre bajo la tierra. Estas novelas van a tener muy poca receptividad. Tal vez Los hombres sin presente, El hombre bajo la tierra, tenga mayor notabilidad y aparezca, digamos, dentro de los circuitos establecidos de la literatura en la época, pero en general su obra va a ser muy poco conocida. Y esto se va a ver como radicalizado porque al final de su vida Osorio Lizarazo, que fue gaitanista, rompe con los liberales colombianos y se va a trabajar con Juan Domingo Perón en la Argentina, y luego va a trabajar muchos años para Trujillo en la República Dominicana. De manera que ese respaldo, sobre todo a Trujillo, va a ser muy costoso. Él va a empeñar con su palabra, su credibilidad, respaldando esta dictadura, y cuando regresa a Colombia, aunque recibe el premio ESO de literatura, que era un gran premio en esa época, en 1962, digamos, no tiene un lugar institucional ni entre los grandes autores de la literatura colombiana. Voy a leer algunos comentarios. Pues César Peña dice: esas fotos de Rodríguez son un documento increíble. Tuve el placer
tuve el placer de recibir esa colección cuando el maestro la donó al Museo de Bogotá. Y César también dice, muchos de estos escritores pasaron sin mucha mención por la historia de la literatura colombiana, particularmente los que hablan sobre Bogotá. Pensaba en Salón Becerra y en Luis Vidales. Y añade, debemos muchos historiadores como Oscar y Ricardo López rescatarlos del olvido y darles su lugar y validez como fuentes para la historia de Bogotá. Sí, esa parte es muy interesante porque igual que las fotografías de Daniel Rodríguez, entre otros de esta época, sí tienen un énfasis o una perspectiva que cuando se enlaza con la crónica y con la novelística de la época, da la impresión de que es una mirada, digamos, muy certera de la realidad. Sin embargo, vale decir que también allí hay un sesgo, ¿no? Hay un enfoque y hay una perspectiva que a la vez que rescata, que reivindica a veces las luchas populares y que pone de presente la miseria y la explotación que había en la época, también se concentran en ciertos aspectos de esa realidad y van creando como un relato, un recorte de eso que podemos pensar sobre Bogotá y sobre Colombia en la época. Lo digo porque en cierta manera también viene de la mano de un programa reformista, de un programa que quiere convertir, por ejemplo, a estos que observan como pobres en ciudadanos, en sentido, digamos, de la ciudadanía política moderna, que está interesada en descubrir a los asalariados como una categoría económica, y entonces ellos en ese sentido no solo están retratando, no solo están describiendo la realidad de una época, sino que también están haciendo una apuesta política, una apuesta por la construcción de esos sujetos que consideraban como los actores fundamentales en términos sociales y políticos en la época. Pues me llama mucho la atención también la sincronía con hoy, en términos de que habla de una enfermedad que visibiliza la desigualdad de un país que sigue siéndolo, y la ironía que se utiliza con respecto al saber, ¿no? Al saber médico y al saber político y su ineficacia, ¿no? Como que todas las instituciones, la iglesia, el Estado y lo poco que tiene la academia, pues se caen, y lo único que queda es esa desigualdad terrible, ¿no? Que él describe. Me parecía como un eco con hoy así increíble. Y sí me llama la atención, perdón. Sí, hay una escena especial en la que él muestra esa fuerza de la mirada sobre el obrero, ¿no? El obrero que está agonizando. Conocemos un poco de los materiales con los que se hacen las casas, ¿no? Todavía está trabajando con barro, a la vez que ladrillos, el palustre, pero muestra esa fuerza de querer rescatar los olvidados de la tierra, a los trabajadores, cuando el último gesto del moribundo es construir en el aire, es llamar a sus hermanos del trabajo, es hacer casas, ¿no? Eso muestra esa dimensión ética, política de la literatura, pero a la vez, pues también podemos encontrar otras otras facetas en lo que muestra es precisamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? La especulación, la búsqueda de los milagros. Parece que no es tan novedoso como uno pensaría lo de traer la Virgen de Chiquinquirá e intentar proteger al país con ello. Y la respuesta diferenciada de las clases sociales, ¿no? Los que un poco prescriben la realidad y los que luego se descubren atrapados en ella. Dice, César también dice
bueno, exactamente, o sea, con respecto a lo que hablábamos hace un tiempo, casi como una narrativa sincrónica entre las fotos y las crónicas. Y habla de lo que decías antes, que sí es una mirada sesgada, claro. Dice César, construir y legitimar unas ciudadanías al tiempo que se marginan o se remarginalizan otras. Sí, en esto la estrategia, ya no solo de esta del libro de crónicas, La cara de la miseria, o de estas crónicas, se podrían llamar las biografías de nadie, que son las que publica a finales de los años 30, principios de los años 40, justo en el comienzo de la guerra, ¿no? En dos momentos de crisis que están atravesados allí, o que aparecen marcados allí, sino que toda la obra de Osorio Lizarazo, la cuestión de la formación de la nacionalidad y el trabajo son fundamentales, pero las asocia con su propio trabajo y con su propia vida. Hay una especie de ficción también en eso. Es muy interesante, ya no solo como historiador, sino, digamos, para pensar un poco la literatura realista. ¿Qué tan realista es? Porque se supone que encarna, ante todo, lo que yo viví, lo que yo vi. Esa posibilidad de que lo único que se puede decir es sobre lo que se tiene testimonio. Pero a la vez, este reclamo, pues tiene también sus fisuras y tiene también sus cegueras. Cómo está construido, podemos hablar primero un poco de cómo está construido en la obra de Osorio Lizarazo y después también lo que no cuenta. Entonces, por ejemplo, está asociado con el proceso de formación de la nacionalidad colombiana. Entonces, igual que su propia vida, él va de Bogotá al eje cafetero y allí está trabajando. ¿Dónde lo encontramos? Su archivo lo demuestra en las minas de oro, donde se estaba generando la riqueza, la acumulación del capital que hace posible el despegue económico inicial del país. Luego, después del episodio de la epidemia de gripa, ¿dónde lo encontramos? Trabajando en las haciendas cafetaleras, trabajando en los cafetales del viejo Caldas, y compartiendo con los trabajadores rurales, con los cafeteros, esa que es otra de las partes claves de la historia colombiana. Pero no en el gran relato, digamos, de las empresas o el comercio cafetero, sino pensando en términos de la labor, del trabajo cotidiano de quienes crean la riqueza. Así también en la casa de vecindad, en que lo que tenemos es el tipógrafo, el artesano que no logra adaptarse a las condiciones del trabajo moderno, a la tecnología. Solo mencionar dos más, los hombres sin presente, los burócratas, los que están, digamos, en el proceso de construcción del Estado, en el proceso que lleva a que de un Estado chico se pueda intervenir en la sociedad y hayan unos medios, digamos, unas estrategias en el sector público dirigidas a la sociedad, pero a la vez lo que él ve como enajenación en el trabajo de estos hombres y mujeres sin presente que están en los ministerios, que viven del crédito, que viven de la apariencia y que no logran revelarse como tales. Entonces, la experiencia que conocemos del Estado y del crecimiento del Estado en Colombia no es el de las grandes estructuras, las políticas, sino la del trabajador, el que está allí. Y así podríamos seguir, es un motivo permanente. Pero luego la pregunta es, ¿coincide completamente esto con la vida de Osorio Lizarazo? ¿Puede decirse que es un testimonio fiel de la realidad solo porque él estuvo allí y no está atravesado por una construcción literaria, por una construcción narrativa? Entonces, para contar esto, ahí vale la pena recomendar en la Biblioteca Nacional de Colombia está el Fondo José Antonio Osorio Lizarazo, que con Ricardo López, que por aquí bien lo mencionan en el chat, tuvimos la oportunidad de organizar para su donación, para convertirlo en un patrimonio público.
Osorio Lizarazo en ese archivo intentó mostrar precisamente que tenía una perfecta articulación entre su vida y su obra. Pero eso es una construcción que él hace precisamente para justificar la manera en que está viendo la historia del país y la literatura. De manera que lo que aparece allí configurado es que es un retrato que une ambas cosas y que esa experiencia es la justificación o el poder de toda escritura, de toda novelística. ¿Esto por qué puede ser cuestionado? Precisamente porque digamos que en las escenas de horror y de miseria que Bogotá presenció durante la epidemia de gripe, tenemos su testimonio, su presencia allí, pero no solo eso, sino también estrategias literarias, estrategias narrativas, que como en el caso de la fotografía, marcan lo que se ve y lo que no se puede ver. En la casa de vecindad, por ejemplo, efectivamente hay una lectura de la realidad colombiana, de la vivencia de los obreros, pero poco se podría hacer, por ejemplo, sin tener el recurso a Crimen y Castigo de Dostoyevsky y la forma en que los espacios configuran la vida de los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, un poco esto es más bien un llamado para ver también de manera crítica esta relación que hay entre la literatura realista, naturalista y pues la historia colombiana, la primera mitad del siglo. Sí, y una de las cosas que uno se pregunta leyendo es el personaje que sobrevive es él, ¿no? El único que logra atravesar todo esto es él con la hermana de la caridad que sale de arriba, ¿no? Es como una figura ficcional que me hizo pensar en Vivir para contarla también, ¿no? García Márquez, que está siempre en los momentos importantes de la historia colombiana a 2 metros de lo que está sucediendo, ¿no? Ajá. Sí. Ahí. Pero tal vez tú lo sabes mejor, porque esto es un poco más parecido a la diferencia entre el documental y la ficción, pero también en cómo, por ejemplo, ustedes los documentalistas seleccionan y pueden, del hilo de la vida, del relato, digamos, del tiempo, construir un momento, una observación, pueden extraer de allí igual para decirlo, pero no es la realidad en toda su espesura, con toda su complejidad, que de otra manera pues, sería inenarrable. Sí, entonces, sí, es muy interesante como este contraste, que por aquí hablan de Celina, de otros autores. Voy a leer los comentarios. Juan Max Suatos Macbeth Jason dice, el retrato de una época donde una ambulancia era un caballo con carreta, un vehículo hasta hace poco desaparecido de la ciudad de Bogotá. Eso lo dice él. César Peña dice, qué personaje tan interesante, me recuerda un poco los personajes de Don Chinchi. Y un poco en la misma vena, Andrés Betán Mora dice, qué interesante lo de los burócratas, pienso en lo que hará décadas después Luis Fallat con los parientes de Esther. Son todas piezas de un gran rompecabezas, dice César. Sí, ese comentario que tú estás leyendo que yo no sé por qué no lo pude leer. No sé si es muy pronto relacionar a Luis Ferdinand Céline, todavía no lo he leído con Osorio. Mira, aquí a propósito del comentario sobre la carreta, está esta imagen muy poderosa, si quieres la puedes compartir en grande, que es la carreta macabra, ¿no? Hay una imagen que quizás es la que más me impacta de las escenas de horror y de miseria, y es esa rebelión de los cuerpos en el San Juan de Dios que intentan ganar el espacio para fundirse con la tierra, ¿no? Que producen como un sonido sordo que lo conmueve todo en medio de un hospital completamente silencioso, lleno de muerte. Pues esta es como otra imagen complementaria y es la de las carretas que transportaban los cadáveres. Entonces sí, efectivamente, los vehículos de esa época eran los caballos y retratan o ayudan a imaginarse ese fragmento
de la crónica de Osorio Lizarazo. Chao. Y algo que también me llamó mucho la atención en el relato es el limón. El limón. El limón que uno lo siente y que es amargo, pero que es vida y que viene del campo, entonces como un contacto. O sea, hay tantas cosas que pasan por esa figura que, ok, es literaria y metafórica, pero también como que revela muchas cosas de esa realidad, ¿no? Sí, revela mucho de la época, pero también es como la búsqueda de qué puede purificar y de qué nos puede ayudar. Entonces, si en un momento pues son las plegarias, es la Virgen de Chiquinquirá, o las recetas de los más doctos que rápidamente se muestran inútiles, luego la gente se ata como símbolo al limón. Y el limón, pues, podríamos mirar cómo se manifiesta también en la presente epidemia y en nuestra época, cómo en cada momento estamos persiguiendo esos limones verdes y olorosos que puedan ayudarnos a transitar en este momento tan crítico. El eucalipto, el limón, todo esto, ¿no? A mí me ha hablado de varias hierbas, bueno, ya vieron el presidente de Estados Unidos con la lejía, el blanqueador, precisamente propicia ese tipo de búsquedas y también pues, de búsqueda en general de las sustancias, de los materiales, pero también de los objetos, porque en eso el limón me parece muy poderoso, ¿no? Que es el limón en la cara, ¿no? Como un bien preciado. Nadie dice el saúco. Que es como ok, no hay nada que nos ayude, entonces vamos a buscar nuestros elementos que son las recetas de las abuelas y es lo que tenemos, pues. Oscar, una pregunta es ¿dónde se consiguen o cómo se hace para conseguir los libros? Bueno, hay algunos libros de Osorio que han sido recientemente editados. No tengo a la mano la editorial, pero si lo miran en internet lo van a poder encontrar. Y algunos están disponibles en ebook para los que están fuera de Colombia. Está editado un libro de crónicas muy gordo que se llama Novelas y Crónicas, que es como el que ayuda en compacto a introducir la obra de Osorio Lizarazo, que lo hicieron es de la Biblioteca Básica Colombiana, creo que es de 1978-1979. Lo editó Mutis Durán, Santiago Mutis Durán, y es a partir de ese libro como que el Osorio que solo estaba en las librerías, perdón, en las bibliotecas, como en ese tipo de libros que ponen en un piso o en una sala donde nadie va, como que pasa nuestra época, ahora como un autor de la gran ciudad. También hay unas críticas en eco de Ernesto Volken muy importantes, y más recientemente pues eso ayudó a que se conociera la obra, y más recientemente se han hecho varias reediciones, incluso desde una novela de ciencia ficción de la que no hablé, se llama Barranquilla 2132, si no estoy mal, que también sacó esta editorial, que lamento no recordar ahora, sí, con varios de sus libros. Es allí que lo pueden buscar. ¿Y sus crónicas, él hacía crónicas cotidianas o sea, mi pregunta es, ¿son así de trabajadas como las novelas, como los cuentos, o son mucho más informativas? No, o sea, él tiene como todo periodista, esto es algo de lo que no hablamos acá y no me voy a extender mucho, lo prometo, pero Osorio Lizarazo fue trabajador también, ya en el sentido no del minero, del empleado público o el tipógrafo, que también lo sabía hacer, sino como periodista. Osorio Lizarazo era conocido entre sus compañeros porque era capaz de armar él solo un periódico y de armarlo entendiendo el proceso, ¿sí? Desde la redacción hasta la construcción hasta la composición de los tipos en el chivalete.
Entonces, digamos que él dedicó su vida a la escritura e incluso diría más tarde a vender significados o manipular los significados para ganarse la vida. Con esto lo que quiero decir es que publicó muchísimas cosas en su vida, publicó miles de artículos en la prensa, pero algunas, digamos, algunas están, ¿cómo decirlo? No tendrían mérito literario. Sin embargo, con de las escenas de horror y de miseria y otras crónicas que se van a publicar en el tiempo, en 1939-1940, sí tienen un valor literario gigantesco. Entre ellas están las que ya les comentaba, sobre Pablo Emilio Mancera, el hombre que publicó durante 40 años un periódico del cual era el único lector, que es un escrito hermosísimo sobre su maestro en las artes de la tipografía. También tenemos Biófilo Panclasta, no me acuerdo del título completo, el amigo de Lenin que conoció los horrores de la estepa de Siberia, la vida misteriosa y sencilla de Julia Ruiz, etc. Publica estas crónicas que son las biografías y que están muy inspiradas o están ya, digamos, en la vena de Stefan Zweig, que están mucho mejor construidas, que realmente tienen un gran valor literario. Entonces, con esto lo que digo es, hay mucha parte de la obra que está sobre todo en crónicas, y muy buenas crónicas, sobre todo crónicas biográficas, en la novelística, pero Osorio Lizarazo escribió también muchísimas cosas del día a día, con su nombre y sin su nombre, que digamos no tienen mayor mérito literario. Hay un comentario de Pedro Adrián Zuluaga. En literatura, Enfermedad y Poder, 1986-1935, analicé la muy olvidada novela El Criminal, que tiene como protagonista a un periodista enfermo de sífilis. Gracias, Oscar, por esta excelente conversación. Bueno, Pedro Adrián, muchísimas gracias. Bueno, este es un capítulo muy interesante porque luego Osorio Lizarazo, como el artista, el criminal cubista del criminal, también va a padecer la enfermedad en los años 20. Y esa noción de enfermedad incorporada que está en el cuerpo y que es fuente de la imaginación y la escritura en la medida que también está atravesada por el dolor, juega un papel muy importante en toda la obra de Osorio Lizarazo. Entonces, en El Criminal está a la mitad entre lo que él experimentaba y la vida en el periódico. Él es un periodista como el propio Osorio Lizarazo en la década de los 20, que trabajaba en Mundo al Día, que trabajaba entre las máquinas de impresión, en una prensa que ya es moderna. Y pues el juego hay unos documentos preciosos en el archivo de Osorio Lizarazo en la Biblioteca Nacional que muestran cómo se van creando los esquemas de los personajes y las relaciones que tienen entre ellos. Así que aquí también en el criminal de la que hablan en la pregunta, también se puede observar esos niveles, ¿no? Por un lado, la experiencia vital, pero allí sí el mundo del artista, que está atado y limitado por sus propias sensaciones, que no puede ir más allá de su propia experiencia y que, digamos, se significa más en relación con el mundo de la prensa en los años 20. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Muchas gracias. Quería, tal vez para acabar, hacerte una pregunta, solo si alguien más quiere hacer una, pero digamos, una de las cosas que más me ha llamado la atención en esto que estamos viendo es que permanentemente tenemos escritos de filósofos, de expertos, de todos los días nos están diciendo lo que es esto, lo que significa, y cada día se van contradiciendo, ¿no? Como una necesidad enorme por dar respuestas inmediatas a esto que nos está sucediendo. Cuando yo veo que el escrito es del 39, ¿no? Lo hizo en el 39, ¿no? Pero cuenta lo que sucede en el 18. Hay una diferencia de
de 20 años casi, ¿no? Que implica una asimilación, todo eso. Pues mi pregunta como historiador es, ¿qué eres? Es eso, ¿no? La necesidad de tener un tiempo de procesamiento para saber lo que nos está sucediendo. No sé qué piensas al respecto. Yo estudié ese archivo de pies a cabeza y lo más interesante es que la obra de Osorio fue construida prácticamente en 20 años, de 1920 a 1940. De esos 20 años, el centro de la experiencia está entre 1920 y 1935. De manera que se podría decir es que muchas veces podemos escribir sobre el pasado, no tanto porque ya esté sedimentado, tal vez porque toca tener la voz, toca tener la sensibilidad y la técnica para poder expresarlo de otra manera. Pero aquí en muchos otros casos se refiere, no solo en esta crónica, sino en muchas otras, se refiere a ese pasado y es ese pasado el que está construyendo. Luego va a pasar una cosa que es muy interesante, pero también terrible, y es que son los mismos recuerdos los que van a ser editados y van a ser transformados en sus últimas novelas. De manera que cada vez lo que vamos a poder encontrar es más las piezas, o sea, se va a ver el tejido, se va a ver el cosido de cada una de las partes y su proveniencia, y ya no hay tanta capacidad de poderla sintetizar en personajes, por ejemplo, en el caso de la novela, en una trama propia, sino que un poco el alegato sociológico, el recuerdo y los apuntes se entremezclan de una manera que resulta a veces no tan convincente. En resumen, lo que yo te diría es que no necesariamente el tiempo te da o la distancia es la que crea esa posibilidad de la escritura. Hay otras cosas, también puede ser los momentos de la persona y también del escritor y también la sociedad que se abre y a la cual es posible contarle ciertas cosas. En la sociedad que está al borde de la guerra, en Colombia, que vive en la República Liberal a finales de los años 30, el recuerdo de los años 10, de finales de los años 10, de lo que abre el discurso de lo social a partir de la enfermedad, a partir de la epidemia, lo que hace visible el mundo de los obreros, lo que hace visible la gente que vive en los barrios del oriente de la ciudad, del Paseo Bolívar, de los trabajos ínfimos, de la explotación, cobran sentido y él lo puede contar. Creo que esto es lo que hace a finales de los años 30 y a principios de los años 40, y lo que le da muchísimo más fuerza a su escritura. Es por lo mismo que lo podemos estar leyendo hoy como algo con tanta fuerza, porque tiene calidad, por supuesto, porque Las escenas de horror y de miseria es una de las mejores crónicas del siglo XX en Colombia, creo yo, pero también porque nos dice en este momento un montón de cosas, como creo que muchos lo pueden haber notado. Bueno, pues creo que es una muy bonita conclusión abrir eso a cada uno. Bueno, muchas gracias, Oscar, por haber aceptado esta invitación, por hacernos abrir ventanas en estos momentos difíciles. Y no sé si quieras decir algo para... No, muchísimas gracias a todos, a todas por estar acá, por las preguntas, por la conversación, y a la gente del Ornitorrinco por ser tan valientes y tan resistentes durante estas épocas difíciles. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.